Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. En los próximos minutos vamos a hablar de un tema fundamental y que es bandera en el actual régimen y aquí en el Parlamento, el tema de la lucha contra la corrupción. Los últimos sucesos ocurridos en nuestro país muestran que, pese a los esfuerzos que se hacen desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y desde el Poder Judicial, parece que esto no han tenido efecto porque hemos visto también y hemos sido testigos de casos de funcionarios que incurren en delitos de corrupción. Un tema fundamental, y para ello hemos invitado al flamante presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría aquí en el Congreso para conversar justamente con él acerca de las acciones que se van a tomar. Congresista Gustavo Rondón, un gusto tenerlo aquí. Muy buenas tardes o muy buen día, Ricardo, a toda Agenda Parlamentaria, y obviamente mi contento por este contacto y obviamente el hecho de poder conversar de este delicado encargo que hay que enfrentar con mucha responsabilidad. Delicado encargo, congresista Rondón, porque lamentablemente los casos de corrupción a los cuales uno busca erradicar, pues sin embargo siguen dándose en diferentes sectores del Estado. Sí, yo creo que una de las cosas que hay que puntualizar es que la corrupción es la enfermedad más delicada, crónica, endémica que tiene el Estado, y todos tenemos que luchar contra ella. Creo que esa participación de ampliar es una tarea pendiente, ¿no? O sea, porque a veces hay organismos obviamente específicos, pero creo que hay que ir haciendo una labor de masificación de lucha contra la corrupción. Lo segundo que creo que es un buen tema a trabajar en este periodo legislativo es el tema de la prevención. Yo he podido observar que a veces vamos más hacia aspectos un tanto lejanos hacia atrás, vale decir, más estamos un poco en el pasado, y probablemente hay que irle más bien pisando los talones a la corrupción y, si es posible, en algún momento tratar de prevenirla, ¿no? Entonces, ahora, ¿esta prevención cómo iría? Mediante el control previo, que es una de las facultades que se tienen también, entiendo yo, mediante Contraloría, las OSIs que funcionan en las dependencias públicas. Sí, yo creo que hay un trabajo emprendido, pero que hay que darle mucha más fortaleza. O sea, hemos visto que ya se estableció una ley por la cual las OSIs de las instituciones públicas tenían que pasar al dominio, llamémosles, o control de Contraloría, valga la redundancia. Entonces, la idea es que no sean juez y parte, porque antes eran contratadas por el titular de la institución, entonces poco se fiscalizaba. Ahora, al estar en la Contraloría, creo que va a poder ser un gran brazo. Y lo otro que hay que exigirles es que haya un control previo, el control concurrente, y no solo el control posterior que por lo general hay. O sea, yo te estoy observando a ver que te equivocaste y recién te sanciono. Creo que debería ir inclusive desde los procedimientos iniciales para evitar pecar. ¿Y por dónde va a empezar el trabajo la Comisión de Fiscalización a partir de la próxima semana en que ya queda instalada? Te doy la agenda, Ricardo. O sea, vamos a aprobar el reglamento interno, vamos a aprobar el plan de trabajo, vamos a dar viabilidad a algunos proyectos y acciones emprendidas, como lo que era el BANMAT, que ha sido liquidado, la SUNAR, comisiones de trabajo que hay. Eso vamos a seguirle dando viabilidad. Y un tema que a mí me parece importantísimo es el de la ley que crea el Consejo Nacional Anticorrupción, que en el fondo viene a darle ya carácter de ley a estas comisiones de alto nivel anticorrupción. O sea, la idea, reforzar unos aspectos, algunos artículos, y tratar de que esto sea ya un indicativo de una lucha frontal. Consejo Nacional Anticorrupción, que estaría liderado ¿por quién? ¿Por qué poder del Estado? ¿Por qué organismo? Yo creo que fundamentalmente la Contraloría, ¿no? Que hay que darle todo el poder que se pueda a la Contraloría para que ellos indudablemente puedan ejercer todo este tipo de labores, y especialmente, quiero ser reiterativo, estos aspectos de mucha prevención. Un mayor fortalecimiento entonces al Contralor General de la República. Sí, y ese es el segundo paso que vamos a dar. Ya hemos tenido algunos contactos, creo que el Contralor va a estar fuera del país, y entonces lo vamos a citar apenas retorne, y obviamente poder preguntarle de todo lo que ha emprendido, del plan que tiene y de las acciones conjuntas que vamos a entablar desde esta nueva comisión. Claro, porque en algunas ocasiones en que el Contralor ha estado aquí en el Parlamento hablaba de la necesidad, por ejemplo, de contar con mayores oficinas en el interior del país, en donde hay lugares en donde Contraloría, aunque parezca mentira, no tiene dependencias regionales. Claro, muchas veces esas son las incongruencias. El país económicamente ha crecido, ¿no? Entonces, cuando hay más dinero, dice que más problemas también.
y entonces se tiene que reforzar estos entes de control, porque si no la corrupción nos va a ganar, ¿no? A veces en falencia económica hay corrupción, y mucho más cuando aumenta la parte económica, ¿no? Correcto, entonces habrá una prioridad para la creación de este Consejo Nacional Anticorrupción, pero quienes nos ven también dirán, y los casos que están pendientes, Sí. por dónde ir también, ¿no? Por dónde empezar, digamos, los casos de actualidad en los que también se ha visto algunas irregularidades, o al menos hay denuncias de irregularidades. Sí, sí, o sea, los casos que ya me han dejado en el plan o en la memoria del congresista Martín Belaúnde, a quien hay que felicitar por su labor y a toda la comisión, la idea es que todos esos casos no se queden en este cambio de comisiones o de responsables. No hay borrón ni cuenta nueva, entonces. Así es, no hay borrón ni cuenta nueva, o sea, lo que está va para adelante, los grupos de trabajo de los congresistas también, y vamos a coger toda denuncia por parte de los señores miembros de la comisión. Yo, como lo he dicho en el mensaje, digamos, de instalación, veo mucho talento, hay experiencia, y he comprobado ese día que hay mucho entusiasmo por trabajar estos temas con mucha seriedad. Entonces, ¿hay un compromiso suyo de manera personal también, congresista, en ese aspecto? Y le pregunto esto porque quizás en algunos programas periodísticos han tenido ciertas suspicacias sobre, digamos, el trabajo que usted pueda cumplir por, digamos, por su carácter, ¿no? Sí. Usted es un hombre muy alegre. No, gracias. Sí, yo creo que se ha malentendido, ¿no? El hecho de, yo soy médico geriatra, o sea, yo atiendo a adultos mayores, ¿no? Y obviamente, bueno, la característica personal. Pero eso quiero dejar bien sentado de que nosotros en el trabajo somos muy serios, muy responsables, y a nosotros sí nos gusta cumplir a cabalidad los encargos que nos dan. Es más, el país lo necesita y lo vamos a hacer. Nos ha pedido nuestro líder, nos ha pedido la bancada, nos ha pedido, creo, el Congreso y el país, que tenemos que ser muy ponderados, muy responsables, y hay que ponerle trabajo las 24 horas del En día. el tema de la ponderación, ¿habrá, digamos, algunas sesiones, algunas reuniones en las que van a tener que trabajar a puerta cerrada, en sesiones reservadas también? Sí, porque yo creo que muchas veces esta comisión también gana cámaras, pero también gana esos riesgos que conlleva el informar o el hacer escándalo de algo, y a veces podemos estar malogrando de alguien su dignidad. Y yo creo que en ese sentido, y vuelvo a reiterar, como médico hay que ser muy ponderado, que eso no significa debilidad, ¿no? Y en ese sentido, lo que hay que castigar, habrá que castigar, pero hay que llegar al final. Yo pongo inclusive en mi condición de médico, tienes que hacer de cada caso como una historia clínica. Si tú no haces bien una historia clínica, no vas a hacer un buen diagnóstico. Y si no tienes un buen diagnóstico, no vas a dar un buen tratamiento, que es lo que el país quiere. Entonces, la lógica es prácticamente la misma, ¿no? Entonces, hay que trabajar con mucha seriedad, con mucho análisis de cada caso. Sí le voy a poner el monitoreo de que sea rápido, porque a veces también el tiempo juega en contra, y llegar pues a un buen diagnóstico y, si es posible, extirpar la corrupción, ¿no? Uno de los grupos de trabajo que tiene el encargo justamente de la Comisión de Fiscalización es esta comisión o subcomisión que ve el caso de las irregularidades en la SUNAR, ¿verdad?, en los registros públicos. Y realmente yo me quedo impresionado cuando entregó Esther Saavedra su informe por la cantidad de irregularidades o presuntas irregularidades, porque finalmente el Poder Judicial determinará que se han presentado. La comisión, el grupo de trabajo está solicitando una ampliación para continuar a profundidad su investigación. ¿Hay la posibilidad de darle este plazo adicional? Así es, como ha dicho usted, Ricardo, es verdad. O sea, si se han encontrado muchas cosas, hay que terminar ese encargo y de inmediato darle el trámite. Y como esa comisión, todas las demás emprendidas, creo que el congresista Iberico tiene también un grupo de trabajo, así que hay que trabajar ello. Y una cosa importante, el tratar también de tener productividad en proyectos de ley que ayuden, contribuyan a que indudablemente podamos luchar contra la corrupción. Conversábamos de la ley de imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, que por ejemplo es una ley que se ha quedado ahí un poco en el limbo, llamémosles, y que habría que de repente profundizar su debate. Total, lo importante es que no le tengamos miedo a la lucha contra la corrupción, ¿no? No nos hagamos, en todo caso, como dirían en otros países, el harakiri entre nosotros, porque el enemigo común
es la corrupción, ¿no? Yo decía en el grupo, en la comisión, que no tenemos por qué vernos como enemigos, porque creo que no hay ningún parlamentario que se case con la corrupción, así sea de su partido, ¿no? Más bien creo que la lucha tiene que ser frontal, y entonces hay que ganar de esta comisión talentosa, como vuelvo a reiterar, experimentada, para que más bien todos hagamos un trabajo en equipo que nos permita luchar contra ese enemigo común que es la corrupción. El tema de prescriptibilidad es digamos, un proyecto, una iniciativa que todos, creo, los partidos políticos coincidieron. Pero yo quisiera ir más allá, congresista. Quien comete, digamos, irregularidades, quien comete dolo con la plata del Estado, con la plata de todos los peruanos, es sancionado en la actualidad, creo, con 5 años en que no puede retornar al Estado. ¿No debería ser a perpetuidad mejor esto? Sí, por eso justo este proyecto data de que tú prácticamente le das, como está de moda, creo esa muerte civil, en este caso sería una muerte administrativa, si quieres, estatal, ¿no? O política, si quieres. Porque es verdad, si tú has tenido el privilegio en parte y a la vez la responsabilidad de controlar, de disponer dinero de todos los peruanos, si te has enriquecido, si has hecho mal uso de ellos, indudablemente que no deberías volver a un poder otorgado de esa manera, ¿no? Ahora, congresista, ¿hay, digamos, un equipo de especialistas que lo van a acompañar a usted, auditores, abogados, para ver todo este tema fiscalizador? Sí, hemos conversado con el grupo de trabajo, tanto el de planta, como le llamamos, como también el grupo técnico que me ha de acompañar, y estamos buscando los primerísimos calificativos y experiencia también, ¿no? Por ejemplo, probablemente en nuestro equipo haya un exfiscal, ¿no? De Arequipa, por ejemplo, que podría colaborar, y también técnicos en algunas materias que son mayormente la vuelta donde hay más problemas para fiscalizar. Ya que habla usted de fiscales del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene un equipo de fiscales anticorrupción, ¿verdad? Que justamente se encargan de ver ese tema de las irregularidades en el Estado. ¿Se va a pedir también, digamos, apoyo o algunos informes que estén pendientes a nivel del Ministerio Público para el trabajo suyo? Sí, me permite esa aseveración tuya a ratificar una vez más que la lucha contra la corrupción nos tiene que unir, ¿no? Yo creo que todos hacen un buen trabajo, pero tal vez el mayor defecto que tenemos en el país es que todos corren paralelos, ¿no? Y obviamente hay que respetar instancias, pero también tiene que haber un momento de convergencia, de monitoreo, para no duplicar, para de repente más bien sumar, para que todos podamos derrotar juntos la corrupción. O sea, creo que hay mucho, mucho de trabajo, pero que por lo general anda de forma paralela y nunca se encuentran, y obviamente aprovechan un tanto de esto que significa no ser efectivos con la lucha, ¿no? El tiempo nos va ganando, congresista. Yo quería aprovechar y dejar un poquito el tema de la Comisión de Fiscalización para ir hacia lo que es Arequipa. Acaba de estar de aniversario justamente esta importante zona del país. Y usted, cuando conversamos en la primera oportunidad que tuvimos aquí el diálogo, hablaba mucho de trabajar justamente por su región. ¿Cuánto se ha avanzado desde el Parlamento en favor de la región Arequipa? Te diré que bastante en cuanto a los megaproyectos, que más bien dependen mucho de la parte del Ejecutivo, ¿no? Vale decir, por ejemplo, hemos estado muy detrás de Majes Iguas 2. Yo espero, porque hemos conversado con el presidente de la República, para que eso en no más de 6 meses ya empiece a ser una realidad. Justo antes de la entrevista me vengo de ver la preocupación del gasoducto surandino, que tiene algunos problemas de financiación y otros de aprovisionamiento del gas y todo ello. Ya anunció hace poco el ministro de Trabajo alrededor de, creo, de 2 millones que va a emplearse para la parte, 200 millones, perdón, para la parte de la infraestructura vial, ¿no es cierto? Entre ellos seguramente se cuenta lo que es la interoceánica. O sea, sí hay cosas que se están apretando, y yo espero también que esto de la petroquímica, que viene concomitante a la conducción del gasoducto, también pueda ser una realidad, ¿no? Seguiremos entonces conversando, congresista, para ir conociendo también el trabajo no solo de la comisión, sino de los proyectos en favor de Arequipa. Sí, la idea, Ricardo, y agradezco esta entrevista coordinada por Perla, para que podamos indudablemente ir informando a la gente. Yo creo que la idea es que la gente vaya también enterándose de las cosas que se hacen, porque si no pasa, tocaste Arequipa, muchas veces dicen,
¿qué hacen los congresistas? ¿No? Y rajan de los congresistas. Y obviamente digo, recen más bien por los congresistas porque están permanentemente trabajando, conversando con el Ejecutivo para que vengan esos proyectos. Y esta va a ser una tribuna abierta para que usted pueda explicar a la gente sobre el trabajo fiscalizador y en favor de su región. Va a contribuir mucho a la seriedad, a la responsabilidad que le queremos dar a la conducción de esa Comisión de Fiscalización y Contraloría. Muy amable. El congresista Gracias. Gustavo Rondón, presidente de la Comisión de Fiscalización y representante por la región Arequipa por Solidaridad Nacional, estuvo aquí en la agenda parlamentaria. Muchas gracias.